un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la tertulia. En primer lugar vamos a saludar a nuestros contertulios habituales. Mercedes, en primer lugar, que la tengo aquí en mi izquierda. Buenas tardes. Chema, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Carlos. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús, muy buenas tardes. Jesús, gracias. Vamos a empezar en este primer programa con este primer tema, con la reciente reforma que entra en vigor en este año 2015 sobre el IRPF. La reciente reforma fiscal, aprobada y aplicable a partir de este año 2015, recoge una reducción de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pasando de 7 a 5 el tipo mínimo, que baja al 24,75 al 20, pero se aplica a los tramos de renta de hasta 12.450 euros. Antes se aplicaba a los 17.707 euros. El tipo máximo también baja del 52 para rentas de más de 300.000 euros. Esto se bajaría al 45%. Y para tramos de renta de más de 60.000 euros sería el tramo este último que acabo de comentar. También cambia la reducción por rendimiento del trabajo, lo eleva para rentas inferiores a 11.250 euros, pero la reduce para rentas superiores a 14.250 euros. Por otro lado, se introduce un paquete de ayudas fiscales para las familias. Amplía el impuesto negativo, una ayuda de 2.200 euros con independencia del resultado de la cuota a pagar para las familias numerosas, por lo que el Ejecutivo calcula que la rebaja media será de un 12,5% de media para todos los contribuyentes en estos 2 años de la reforma. La reforma también rebaja la tributación del capital y crea una cuenta de ahorro con una fiscalidad favorable según las últimas manifestaciones de esta ley. Por lo que, bueno, yo creo que era un tema interesante, esperado, el tema de la rebaja del IRPF, y creo que es un paso a dar, aunque se diga que sea por fines electoralistas, pero yo entiendo que es algo que estaba ya pensado y no sé quién. Antonio se queda para el final, como siempre. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no es con fines electoralistas, aunque fuese con fines electoralistas, pues bienvenido sea, ¿no? Sí. La cuestión en realidad esto es un compromiso electoral. Es un compromiso electoral que tenía el Partido Popular, estaba en el programa, y la verdad es que ha tardado en llegar, pero por fin ha llegado, por fin la tenemos aquí, esta rebaja del impuesto de la renta, que es el que pagan la mayoría de los españoles, ¿no? Y el que más nos afecta. Efectivamente, como has comentado, se va a hacer en 2 fases. Se va a bajar los impuestos el 1 de enero de 2015 y se va a bajar en una siguiente fase el 1 de enero de 2016. Las 2 bajadas de impuestos son los mismos conceptos, lo único que varía son las cantidades. Un año se bajan unas cantidades y otro año se bajan otras cantidades. Lo fundamental yo creo que las características generales, que es donde tenemos que ir para que se sepa un poco cuáles son los conceptos y las líneas generales de esta bajada de impuestos. Pues en primer lugar es una bajada de impuestos que va a afectar a todos, ¿no? Va a afectar a todos los españoles, a todos los contribuyentes. La bajada media para un contribuyente medio será del 12,5%, que en euros pues son 500 euros al año. Entonces, bueno, pues lo que vamos a notar ahora en la nómina de enero es esa primera, vamos a notar que cobramos un poquito más. ¿Cuánto más? Bueno, pues hay que coger esos 500 euros al año y dividirlo por el número de pagas que tiene cada uno en su trabajo. Esos 500 euros de que se está hablando son en las 2 bajadas, la de este año y la del año próximo. ¿Eso para un sueldo aproximado de cuánto? ¿De 1.000 y pico euros? Sueldo medio, el contribuyente medio no sé por dónde anda, por 17, 18.000 euros, 20.000, no más, por ahí anda, sobre los 20.000 euros. Pero una característica también importante de esta bajada de impuestos es que se hace sobre todo para las rentas más bajas. Por ejemplo, la persona que cobre 15.000 euros brutos al año le va a bajar el impuesto de la renta un 20%, mientras que una persona que cobre 75.000 euros solamente le va a bajar un 1%. O sea que está pensado con la idea que la gente que lo ha pasado, sobre todo los que lo peor lo han pasado en esta crisis que hemos tenido
tan terrible que todavía estamos sufriendo, pues de alguna manera se vean un poco más ayudados por el Estado para poder salir de esa situación o llegar a fin de mes de la mejor manera, ¿no? Y también hay otro dato, también lo has comentado, que las personas que cobren menos de 12.450 euros pues no van a tener que pagar nada. Ese mínimo que estaba exento en la renta pues se sube también de forma notable. Yo quisiera destacar, aparte de estas consideraciones generales sobre la bajada de impuestos, un par de detalles específicos, ¿no? El primero que quería comentar es que esta bajada de impuestos tiene una componente social muy importante. Se sube de manera importante lo que es el mínimo familiar, el que afecta a todas las familias, y las desgravaciones por hijos. Es un capítulo muy importante y que afecta, pues, evidentemente a todas las familias y nos afectará a todos los que tenemos hijos, y esas bajadas son importantes y son para todos, ¿no? Sin embargo, también esas bajadas de impuestos, esas deducciones, se notan más cuanto menos renta tienes, porque como son cantidades constantes, si tienes menos ingresos se nota más porque te baja más la base imponible. Y hay un hecho novedoso que también lo has comentado, pero yo creo que es muy importante recalcarlo y explicarlo, es que se establecen unas deducciones que pueden ser de 1.200, 2.400 euros en casos sociales que son importantes, por ejemplo, familias numerosas, madres trabajadoras, o sea, madres que tienen hijos también se van a desgravar de esa cantidad, y también familias que tengan discapacitados a su cargo, sean ascendientes, descendientes, y la novedad en este caso es que no va a ser como hasta ahora, cuando se estableció una deducción en la renta, pues bueno, ya tienes derecho desde el 1 de enero de este año, ¿no? Pero en realidad no la notas hasta dentro de año y medio cuando haces la declaración, no notas que realmente ese dinero te lo has deducido, ¿no? Te ha salido a devolver. En este caso el mecanismo es diferente porque tú entras en la página de la agencia tributaria, te das de alta y si te aprueban esa deducción, Hacienda te va a ingresar 100 o 200 euros todos los meses en tu cuenta, lo cual a mí me parece que está muy bien, creo que es una medida muy acertada y va a venir muy bien sobre todo para todas esas familias que lo pueden estar pasando mal, ¿no? O que peor lo están pasando y que de esta manera les puede ayudar a vivir de un poquito más holgados, ¿no? con la crisis que estamos teniendo. Y el otro comentario que quería hacer es qué es lo que va a ocurrir en Castilla-La Mancha, porque en este caso sabéis que el IRPF hay una parte autonómica, una parte que está transferida a las autonomías, y en el caso nuestro de Castilla-La Mancha, pues las dos bajadas de impuestos, la de 2015 y de 2016, se van a adelantar un año. La de 2015 va con fecha 2014 y la de 2016 se va a hacer con fecha 1 de enero de 2015. La de este año... 2014 ya corresponderá ahora a la rebaja que se haga cuando haya que hacer la declaración. Ya está hecha en la ley. Nosotros no se ha notado a nivel de nómina, pero sí que lo vamos a notar cuando hagamos la declaración de la renta, porque esa bajada de impuestos ya se ha hecho y lo vamos a notar porque nos han retenido ciertamente un poquito por encima de lo donde debían de retenernos, pero cuando hagamos la declaración ese dinero que nos han retenido de más nos lo van a devolver. Y la del 2016, esa es una buena noticia, esa noticia es muy buena. Bueno, yo voy a hacer un comentario, además que lo creo, o sea, es que tenemos una presidenta autonómica que tiene que ser la primera de la clase, una vez más, y tenemos mucha suerte de tener a Cospedal de presidenta autonómica, y no lo estoy diciendo por hacer la pelota, porque es una cosa que realmente lo pienso. Lo vamos a notar también la bajada de impuestos a nivel de Castilla-La Mancha, porque ahora en la nómina nosotros vamos a ser los primeros de España que vamos a tener la reducción doble. O sea, cuando nos hagan la retención nos tienen que quitar la correspondiente a la primera fase y a la segunda, que van a ir las dos a la vez en la nómina de enero. O sea que la parte autonómica también lo vamos a notar, y en la bajada de impuestos que hay en nuestra región, pues también creo que es la mayor que se han hecho en las autonomías, y si no es la mayor, es tan grande como la mayor, ¿no? El primer tramo, que es el que va a partir de los 12.500, 450 euros, ese tramo en nuestra autonomía hasta ahora estaba yendo lo que se pagaba el 12% y se va a bajar al 9,5%. Es una bajada cerca del 25%
para las rentas más bajas. Para las rentas más bajas. Sin embargo, el último tramo sube un punto, lo que se paga, pasa del 21,5 al 22,5 para compensar de alguna manera todas las reducciones que ha habido anteriores. Y se cargan a los sueldos más altos, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es intentar favorecer a la gente que tiene menos recursos para que pueda salir adelante y desde el Estado ayudar a que esas familias lleguen a fin de mes. No sé, José Antonio, que tú los análisis financieros sí que te gustan de vez en cuando. Sí, pero bueno, aunque no te guste Cospedal a ti, pero yo creo que escuchando hablar a Chema sobre Cospedal, uno piensa que desde que se calzó el pañuelo palestino esa mujer perdió el norte, pero bueno. Pero bueno, la rebaja hay que analizar la realidad de... Claro, pero es que hablamos de impuestos. Esa es la clave. O sea, la clave no es, creo, hay otra clave, que es la clave de más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Es una manera de verlo, pero verás, tomando el tema de Cospedal, está bien que bajen los impuestos, a mí me parece muy bien, me parece perfecto. Eso de que le pongan más impuestos a los ricos ha quedado incluso hasta bien. O sea, se ha adornado con una Verónica, como se diría en el lenguaje torero. La cuestión está en que cuando los hospitales de Ciudad Real, los hospitales de Toledo, los niños oncológicos de Toledo y un montón de cosas que están ocurriendo en la comunidad por falta de recursos, decir que me baja de impuestos me parece un poco, no sé, contradictorio. Está bien, repito, que bajar impuestos para darle el bolsillo a los ciudadanos, pero también hay que pensar que muchos impuestos se destinan precisamente a darle servicios a esos ciudadanos, que por mucho dinero que tengan de los impuestos seguramente no podrán acceder a un tipo, por ejemplo, de sanidad, como todos deseamos. De ahí que hablase del tema de los impuestos. No es una cuestión solamente economicista, es una cuestión también de cómo se usan esos recursos. El tema de la Cospedal, qué suerte hemos tenido. Yo hubiese preferido, por ejemplo, que además de subirle el sueldo a los ricos, se hubiese acordado de que... El sueldo no, los impuestos. Los impuestos, bueno, sí. En realidad lo que estamos hablando, realmente lo que hablamos aquí es cuánto voy a cobrar más a final de mes. Ese sueldo. Sí. Estamos hablando de eso. Pero, por ejemplo, me gustaría que, además de tener esa sensibilidad, tuviese otra sensibilidad también con el hecho de otros colectivos. Por ejemplo, los impuestos sirven para financiar servicios y esos servicios se pueden manifestar de muchas maneras. Desde pagar el Sovaldi a un enfermo a gastarse dinero en calesas o en financiar a otros grupos informativos, como está ocurriendo en Castilla-La Mancha, no sé si lo sabes. En fin, está bien vender, estamos en unas elecciones. A mí me da la impresión que esta reforma fiscal es una reforma electoral, con carácter electoral me refiero. También antes se financiaban otros grupos. Sí, lo que pasa es que ahora al parecer se están financiando por África en secreto y financiando a gays y a lesbianas, ¿no? Sí, pero ahora se están financiando en secreto y además las facturas no están nada claras. De hecho, están buscando el topo en que filtrar su información. Bueno, pues aquí estamos pidiendo para que aquí financie y más que más media que ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ayudar a más media. Entonces, si se gasta aquí algo, no vamos a poner pega. Tiene que arrimarse a la nueva Golda Meir. Bien, poco más podía decir de los impuestos. Me gustaría, por ejemplo, la reforma fiscal hubiese sido más profunda. Se ha dejado el tema de las rentas del capital, porque aquí toda la reforma se hace con respecto a la renta del trabajo. Pero se ha dicho muy poco en el tema de la reforma fiscal sobre la renta del capital, las rentas de patrimonio, en fin, que es todo un mundo de impuestos por ver y que no he visto claro aquí en el IRPF. Por lo demás, me parece bien que cada ciudadano, cuanto mayor cantidad de dinero tenga en su bolsillo, me parece bien, pero repito, el tema de los impuestos son servicios al ciudadano y ahí tendríamos que equilibrar. Mercedes. Yo es que estoy alucinando. Aquí sí. Si el gobierno del Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel regional, sube los impuestos, es que no has cumplido con tu proyecto electoralista que dijiste que se tiene que subir. En este último año, o en este año que hemos entrado, ¿todo lo que se haga va a ser electoralista? No. Habrá que trabajar, o dejamos de trabajar, dejamos de hacer nada para que no se nos diga que es electoralista. Se está quejando de que se está bajando el IRPF. Es que es alucinante. No me mezcles churras con merinas, José Antonio, Juan, que tenemos la costumbre. El IRPF le va a repercutir a todas las familias porque se va a encontrar con un poquito más de dinero en casa, con lo cual se va a potenciar el consumo. Pero un dato, la media son 254 o 260 euros de rebaja
entre sueldos de 12.000 y 23.000. No, porque según donde lo leas, pues claro, te dicen 500, 200, porque todo va en función del sueldo. Él te ha dicho que ha sido en los 500. 2 años. En los 2 años. Ah, los 2 años. En los 2 años. Entonces sí cuadra. Ha sido lo que te ha comentado. El dato que te doy nuevamente es de Hacienda, que son los que han hecho la reforma. Sí, Los periodistas hay algunos que se enteran y otros se enteran menos. El dato día por año, anual, lo que se ahorra incluso por mensual. Sí, es que venía de 200 y pico euros mensualmente. Sí, Mercedes. Sí, no, es eso. O sea, que es parece que cuando trabaja el gobierno del Partido Popular y nuestra presidenta en este lado, lo mismo que Rajoy, y se consiguen cosas buenas para el ciudadano, es electoralista y está mal visto. Y entonces tenemos que buscar otras cosas más. Tú has hablado de los hospitales. Te recuerdo que en estos 3 últimos años se han abierto 13 centros de salud que no existían en Castilla-La Mancha y se han abierto nuevos. Se ha potenciado y se va a hacer el nuevo hospital de Puerto Llano, que ya está planificado y empezará ahora. Se está terminando el de Toledo. Es decir, no me digas que es que las rentas más pobres no van a tener asistencia sanitaria, porque entre otras cosas en España, gracias a la Seguridad Social, todo el mundo tiene asistencia. Yo no he dicho eso, he dicho que la calidad se va a ver muy mermada. Por ejemplo, pues, el tema de los niños oncológicos. Se han cerrado salas por cuestiones simplemente económicas. Gusto. Claro, porque se ha levantado y ha dicho, voy a ver cómo fastidio, voy a cerrar las salas a los niños. Supongo que será cuestiones técnicas. No sé cuál es su motivación, yo solo me limito a los hechos. O sea, los hechos es que esas plantas están cerradas y que los padres de los niños oncológicos están quejándose. Eso es un hecho, no es una cuestión que sea opinable. Simplemente quería decirte eso. Bueno, pero como tú dices, Mercedes, es verdad que cuando se va a haber unas elecciones, va a haber algo, pues es verdad que hay... Yo sí, cada vez que va a haber elecciones hay cosas de estas buenas, yo me apunto a que haya todos los años unas elecciones, efectivamente, porque si eso nos repercute, yo... Sí, aquí ya algunas veces hemos comentado que es legítimo y es positivo que los partidos políticos no solamente cumplan su programa, sino que en caso de incumplimiento temporal de un programa, que es el caso que nos ocupa el Partido Popular, incumple flagrantemente su programa electoral en materia impositiva, con la que gana y concurre a las elecciones de hace 3 años. Por tanto, de alguna manera tenía para sus propios votantes y para la opinión pública española tenía un déficit de cumplimiento electoral, en este caso en materia hacendística. A mí me parece positivo, como trabajador y asalariado que soy, que se me retenga menos dinero en mi nómina mensual y que al final de año mis cuentas con Hacienda de alguna manera disminuyan en cuanto al porcentaje de mi contribución a la hacienda pública. Creo que para los más de 20 millones de trabajadores que tenemos absolutamente trabajo, es cierto que para los 5 millones de trabajadores en paro, esta reforma del IRPF evidentemente tendrá bastante menos repercusión, salvo que se encuentre en esa situación de familia numerosa o que habéis comentado, o con discapacitados, que también le supondrá lógicamente una cierta mejora. Por tanto, yo no me parece en absoluto negativo. Es legítimo y en democracia los partidos políticos tienen que no solamente que cumplir sus programas electorales, sino incluso intentar ir más allá de lo que se comprometieron cuando concurrieron y ganaron unas elecciones en materia política. Por tanto, bienvenido sea esta reforma, que evidentemente tiene puntos oscuros y puntos confusos, que lógicamente habrá que analizar y habrá que comentar. Pero yo en principio me parece tremendamente positivo que de alguna manera en materia impositiva la Hacienda española vuelva a los niveles que teníamos hace 3 años. De alguna manera, lo que este año y el año que viene ocurrirá es que volvemos a la situación de retenciones y de contribución a la hacienda pública que se tenía en el año 2010, ¿no? O 2009-2010. Me parece en términos positivos. Lo ha comentado José Antonio. No solamente hay que ver lo que aquí concurre en términos de retención por las rentas del trabajo personal, sino también lo que afecta a impuestos de sociedades y a las rentas un poco del capital, ¿no? Que también se verán de alguna manera mejoradas. Y a mí tampoco me parece negativo que, por lo que podemos llamar el capital, la empresa, claro, tenga una ventaja. Tenga también sus ciertas ventajas. A mí lo que me parece necesario y totalmente demandable es que aquí todo el mundo pague lo que le corresponde, pero que tampoco los impuestos sean confiscatorios, que tampoco a una persona por tener dinero se le obligue, se le exija a que gran parte de esa riqueza podríamos decir, no se la expropie, pero se la confisque con un sistema impositivo excesivamente opresivo. Lo que sí hay que obligar es que todo el mundo pague,
porque seguramente si todos pagásemos lo que nos corresponde en proporción a nuestros ingresos, bien por renta del trabajo o bien por renta del capital, seguramente todos pagaríamos menos y el Estado recaudaría bastante más. Por tanto, creo que hay que buscar el equilibrio entre la rebaja fiscal al trabajo y al capital y la persecución del fraude fiscal. Yo espero, anhelante y ansioso, que lo que acaba de comentar José María, de que los trabajadores de Castilla-La Mancha, lo que tenemos la tremenda fortuna de percibir ingresos mensuales por nuestro trabajo, veamos en la nómina de finales de enero, pues esa rebaja sustanciosa, porque yo hasta que no lo vea, no es que no me lo crea, no es que no me lo crea, pero yo tengo la referencia histórica de que yo básicamente nunca he tenido 2 meses consecutivos en el que haya ganado lo mismo. Por motivos diversos siempre se me han aplicado retenciones o para arriba o para abajo y nunca he tenido unos ingresos más o menos fijos. Espero que este mes, en mi caso y en otros muchos casos, pues se vea reflejado en 30, 40 o 25 euros esa subida lineal del salario. Creo que también es positivo y estamos demandando también todos, tanto la derecha como la izquierda, que se incremente el poder adquisitivo y el consumo de los ciudadanos españoles, porque eso es una parte muy importante para, de alguna manera, que se retroalimente el desarrollo económico y se pueda generar empleo. Por tanto, el Estado tiene que invertir, tiene que gastar más, siempre sin romper ese equilibrio para evitar un déficit que al final se vuelve en contra de todos, y también que la capacidad de consumo de los trabajadores, de los asalariados, pues también se incremente en esa proporción. Creo que eso es positivo y de alguna manera eso funciona. También los que desafortunadamente están hoy en día en paro también se verán beneficiados por este incremento de la actividad económica, de la economía en general, porque al final todos, lo creo sinceramente, incluso de posturas de izquierdas, que eso será beneficioso para la inmensa mayoría de la población española. Ese es el objetivo, Jesús. El objetivo de esta bajada de impuestos es poner en mano de los españoles, en el bolsillo de los españoles, 9.000 millones de euros más, que es casi un 1% del PIB. Y eso al final redundará en que habrá mayor demanda interna, va a haber mayor consumo y los expertos dicen que el impacto de esta rebaja del IRPF en términos de PIB será en torno a 6 décimas. Por tanto, si ahora mismo ya cerramos el año con un crecimiento del 1,4, que parece ser que es donde va a estar el crecimiento de España en este 2014, si le ponemos esas 6 décimas ya estaremos por encima del 2% y eso nos va a permitir al final el objetivo de esta rebaja, aparte de ser un compromiso electoral, es crear empleo, o sea, que ese crecimiento del PIB se traduzca en la creación de puestos de trabajo. Muy bien, yo creo que está suficientemente debatido, además con el tema que tenemos a continuación, también un poco ayuda a lo que estamos diciendo, así que nos vamos un minuto a publicidad y volvemos de nuevo con ustedes.